Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK en vivo. Hoy día vamos a revisar las marcas que tienen mayor valor o poder de reventa en el mercado automotriz nacional. Denme un segundito. Bien, en Perú el top 10 está representado por Toyota en primer lugar, seguido por Hyundai, Kia, Nissan, Chevrolet, Suzuki, Mazda, Volkswagen, Renault y Mitsubishi. Ese es el componente de las 10 primeras marcas que se encuentran compitiendo duramente en un mercado que cada vez se vuelve más agresivo, y el nivel de agresividad radica en que solamente tenemos en Perú 157.000 carros vendidos durante los últimos 2 años, y es muy posible que este 2017, dadas las condiciones de la macroeconomía y cómo se va moviendo el mercado, es muy posible que el sector no se recupere como ocurrió en el año 2012, que superó se acercó a las 200.000 unidades. En este escenario competitivo es donde encontramos que Toyota, definitivamente el Yaris, es el número uno y podríamos llamarlo el campeón en cuanto a valor de reventa se refiere. En Carros OK tenemos muchas complicaciones en realidad cuando nos encontramos con vehículos de esta marca japonesa, puesto que la mayoría de las personas que compra un Toyota Yaris en realidad tiene un valor, una pérdida de mercado muy bajo. Y esto hace que no logremos negociar correctamente como establecen los estándares de acuerdo a los patrones de depreciación que establecemos en base a kilometraje, estado de conservación general, año de fabricación, personalización incluso del vehículo, servicios postventa que ha recibido la unidad. El estilo y manejo del vehículo es determinante. Hemos ratificado muchas oportunidades que la conducción de un vehículo difiere entre una persona y otra, porque cada una de las personas tenemos un estilo de manejo diferente, y esto hace que nada o ningún vehículo se parezca. Y en consecuencia, en el caso por ejemplo de Toyota sigue liderando el mercado en función a depreciación. La mayoría de sus vehículos sufren una depreciación muy pobre, consecuencia de la buena posición que tiene la marca en el mercado. ¿Contra quién compite duramente Yaris? Yaris compite directamente, por ejemplo, con el Hyundai Accent, que salió a quitarle espacio, a achicarle el mercado
Accent es un vehículo de la marca coreana que también tiene muy buena aceptación en el mercado nacional, pero sin embargo Accent todavía no llega a los estándares o niveles en que podría esperarse que esta marca como valor final se obtenga. De todas maneras, los porcentajes de depreciación que tendría Accent frente a Toyota Yaris serían mucho más altos. La marca coreana ha avanzado mucho. La marca coreana le pisa prácticamente los talones a la marca japonesa Toyota. Y ambos han trabajado de manera conjunta, ambas marcas y ambos modelos han trabajado de manera conjunta promociones que nunca lo hacía. Por ejemplo, la marca japonesa jamás regalaba nada, y llegó un momento en que, dada la presión y las promociones que realiza la marca coreana a través de no solamente uno de sus modelos, sino prácticamente toda la gama, ha ido quitándole espacio y le ha ido achicando el mercado a la japonesa Toyota en Perú. Y esto ha determinado que Toyota se obligue a realizar en algunos momentos promociones como tanqueadas por determinado tiempo, regalando bonos, por ejemplo, de 3.000 soles para las personas que compraran el vehículo en tal o cual fecha. Y eso se hizo, continuo durante mucho tiempo. Nosotros criticamos en algún momento a la marca por el hecho de que si una marca continúa con promociones continuas, afecta realmente al modelo, y no hay necesidad en algunos casos de realizar este tipo de promociones continuas, porque le quita valor al modelo y le quita valor a la marca. Esto al parecer fue escuchado por la gente de Toyota, y ellos dejaron en determinado momento de hacer estas promociones para trasladarlo a otros vehículos que no tenían el mismo nivel de rotación que tenía o que tiene Yaris. Se lo trasladaron al Toyota Corolla, para que el Toyota Corolla también pueda competir en mejores condiciones con el Hyundai Elantra, que le estaba quitando harto espacio. Y acá el tema, por ejemplo, de la valorización de un vehículo, en el caso ya de Toyota Corolla con Hyundai Elantra, que son los que duramente compiten, prácticamente estos dos modelos han ido cambiando sus estrategias en base a precios. Todo se ha venido manejando en base a precios, y la depreciación del vehículo en este caso sería mucho más alta todavía en el caso de Hyundai Elantra. La marca coreana como la marca japonesa no solamente compiten a nivel nacional en estos modelos, Elantra por el lado coreano y Corolla por el lado japonés, sino que lo hacen también a nivel internacional, a nivel global. De manera tradicional estos dos modelos compiten por quitarse el mercado, y al parecer la marca coreana en algún momento ha llegado a nivelar prácticamente a Toyota, pero no a superarlo. No ha logrado superarlo, salvo con algunos modelos por efecto de potencia, por efecto de aceleración, que nosotros hicimos un comparativo. Pueden revisar el blog de Carros OK, y ahí van a encontrar un comparativo donde revisamos la marca, el modelo Corolla con el Elantra, para ver exactamente cuál era mejor. Y ahí encontramos, por ejemplo, que pese a todas las modificaciones que le había hecho la marca coreana con su modelo Elantra, no lograba superar y no lograba alcanzar al vehículo
japonés. La única marca que logró superar a Corolla, por ejemplo, fue otra marca japonesa, que en este caso fue el Honda Civic, que se impuso por completo tanto a Corolla como a Elantra, a Nissan Sentra también en motor 1.8, y la versión japonesa del Honda Civic con motor VTEC, por ejemplo, sí supera de largo a estos tres modelos en cuanto a espacio, en cuanto a rendimiento, en cuanto a potencia y en cuanto a valoración del modelo como tal. En las preferencias de los consumidores, el Honda Civic tendría una mejor posición y un mejor nivel de reventa en el mercado nacional, en el mercado internacional igual. ¿Por qué? Porque Honda hace muchos años desarrolló su sistema de inyección, el VTEC, ese sistema de apertura variable de válvulas, que luego lo patentó Toyota como BBTI y luego lo siguieron otras marcas y cada uno fue patentando un modelo en base a su marca y a cómo lo desarrollaron. Pero todos funcionan en base al principio de alzado de válvulas. Este principio de alzado de válvulas ha permitido, por ejemplo, que en Honda Civic el nivel de desempeño de este vehículo sea mucho mayor que en las otras marcas y le genera más potencia, le da más aceleración, le reduce incluso el consumo, el nivel de eficiencia, por ejemplo, sería mucho más alto en el caso de Civic frente a estas otras marcas. No llegamos a comparar, por ejemplo, y si nos comprometemos, amigos, a hacerle el comparativo, por ejemplo, al Honda Civic frente al Mazda 3, que también nos parece un auto bien interesante. Acá en Perú la mayoría de personas que lo venden en los concesionarios dicen que el vehículo, por ejemplo, da 55 kilómetros por galón en la ciudad. Posiblemente genere ese nivel de respuesta, pero un motor más o menos, motor 2000, no llega a alcanzar ese nivel de consumo. El nivel de consumo en realidad en ese rango solamente lo llegó a lograr Toyota Yaris, y por eso es que Toyota Yaris se mantendría en la preferencia de los consumidores. Si bien es cierto, ha optimizado, por ejemplo, el Mazda 3 en motor 1.6 y en el motor 1.2 se ha logrado optimizar con el sistema, esta tecnología, el Sky Active, que hace que se reduzca el peso por un lado y el centro de gravedad se modifica. Entonces, al modificarse el centro de gravedad, al vehículo lo ha hecho mucho más económico y más eficiente en autonomía de combustible. Y ha eliminado, por ejemplo, los ruidos característicos que generan los motores, y ese nivel de eficiencia, además de mejorarle internamente el espacio, la distancia entre ejes, le ha dado una mejor comodidad a los conductores. Mazda 3, por ejemplo, que compite directamente también con Toyota Corolla, con Hyundai Elantra y con Honda Civic, nosotros, por ejemplo, consideramos que Honda Civic tendría una mejor valoración, una mejor respuesta en el mercado cuando uno sale a venderlo. Ahora, si nosotros vamos al otro lado a mirar, por ejemplo, otra marca japonesa como Subaru, tendríamos que Subaru y Honda el Subaru Impreza, por ejemplo, estaría manejándose más o menos con los mismos rangos de potencia, de seguridad, de aceleración. Les prometemos también, amigos, hacer ese comparativo, pero desde nuestra óptica, por ejemplo, estas dos marcas japonesas, Honda Civic y Subaru, podrían estar superando algo de lejos a Toyota Corolla. Lo comprobamos, por ejemplo, con el Honda Civic, que superó de lejos a Toyota Corolla, sobre todo por el esquema de HP que tiene,
tiene una mejor respuesta. La relación peso-potencia, que la revisamos, por ejemplo, determinaba que el Honda Civic era mucho más eficiente en consumo de combustible. No logramos hacer el comparativo, por ejemplo, del Honda Civic con el Mazda 3 para determinar exactamente cuál podría ser mucho más económico, y que finalmente estos componentes son determinantes para que se pueda decir qué vehículo es el que me conviene comprar en el mercado, qué vehículo tiene un mejor valor de reventa. La próxima semana vamos a transmitir, vamos a hacerles conocer a ustedes una entrevista que hemos realizado a una compañía que hace prácticamente lo que Carros OK hace en Perú. Vender vehículos usados. Ellos compran vehículos nuevos, los rentan, los alquilan y luego los venden en flota, los ponen a la venta en el mercado, y tiene más o menos cierta similitud en cuanto a variables, por ejemplo, que son determinantes para decidir qué influye en el valor de reventa o en el valor final o en el valor de rescate del vehículo. Cuando uno quiere vender un vehículo, lo usa determinado tiempo y después sale a la venta, lo pone a la venta en el mercado y espera de repente un valor en función a determinadas variables. Por ejemplo, esta compañía coincidía con nosotros o coincide con nosotros en cuanto a kilometraje se refiere. Lo hemos explicado el año pasado en el blog. Hemos comentado, por ejemplo, que una de las variables fundamentales para decidir el valor final de un vehículo radicaría en el kilometraje. Para nosotros el kilometraje es la vida útil del vehículo, y esta compañía coincide con nosotros. Por otro lado, hablan ellos también del esquema del estado de conservación. Efectivamente, esa es otra de las variables que Carros OK considera para valorar o dar un valor final a cada vehículo. Lo que ellos no tenían, por ejemplo, esta compañía, que es una transnacional, es una compañía que viene de Europa y que ya está sentada acá en Perú desde abril del año pasado, y está en 46 países. Nosotros todavía no llegamos a 46, estamos llegando a Perú, estamos ingresando a México, ya a Estados Unidos, a Europa, y probablemente el próximo año, durante todo este año, tal vez estemos llegando a muchos más países. Pero Carros OK está llegando aproximadamente a unos 20 países todavía, con información, con todo lo que hacemos. Hay amigos que nos escriben, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, de México, de España. Tenemos muchos amigos que nos escriben desde la India, nos escriben de África, nos escriben de Senegal, nos escriben de Rusia. Por ejemplo, tenemos bastantes clientes, bastantes amigos que nos escriben y nos piden que los asesoremos, por ejemplo, en diferentes tipos, en diferentes cosas que a veces les fallan, como por ejemplo una chica venezolana nos escribió por un problema que hasta el momento no lo puede resolver en Venezuela respecto a una falla mecánica que tiene, y que nosotros le sugerimos que hiciera, le dimos unos tips para que lo llevara al taller de donde ven su camioneta, que es una, me parece que era una Daihatsu, y por ahí había tenido un problema con el aire acondicionado, y esta chica le sugerimos que hiciera revisar todo el sistema del compresor, el sistema de los filtros, pero al parecer en Venezuela no es lo mismo que acá en Perú. Acá en Perú de repente nuestros técnicos, nuestros mecánicos tienen mucho más ingenio, y la verdad que acá somos al parecer un poco más creativos y encuentran las fallas con mayor rapidez, y lo importante es que las solucionan. Lamentablemente allí en Venezuela no lo habían podido resolver. No es porque sea menos capacitado, probablemente porque de repente el taller donde llevó esta amiga venezolana, donde llevó su camioneta, probablemente no tenían digamos todos los componentes para que lo verifique. Igual la tecnología automotriz en Venezuela, por ejemplo, tiene alta calificación en cuanto a técnica se refiere. Entonces probablemente el taller donde lo llevo no tenía toda la todo
toda la ingeniería que le permitiera determinar exactamente dónde estaba el problema de su carro. Nosotros vamos a seguir investigando para averiguarle cómo podríamos ayudar a esta persona a resolver su problema del aire acondicionado. Por ahí había un sonido, un problema que tenía y entonces seguía con ese problema que no enfriaba correctamente el aire acondicionado. Nosotros le pedimos que revisara el compresor, que revisara los filtros, de repente necesitaba cambiarlo, pero no lo ha podido resolver. Bien, entonces esta compañía, por ejemplo, que es una compañía europea, el lunes ya debemos tener listo. Lamentablemente los videos en realidad tenían como algo de 13 gigas y subirlo a nuestra nube todavía está cargando. Ya tenemos prácticamente 2 días y sigue cargando. Está en 13 gigas, está en 11.5. Entonces la entrevista fue ayer jueves y hasta el momento todavía, mientras sigue cargando la entrevista, todavía no la tenemos disponible, pero la próxima semana la vamos a poner en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo escuchen y ahí van a poder, por ejemplo, comprobar la diferencia, lo que Carros OK hace en Perú. Acá en Perú, por ejemplo, además de las variables que determinan el valor final de un vehículo, que en este caso, como repetimos, coincide con el hecho del kilometraje, el estado de conservación del vehículo, para nosotros juegan otras variables que son mucho más importantes también, como la participación de mercado de la marca, el nivel en el que la posición en la que se encuentra la marca por un lado, el nivel de servicios postventa por otro lado, los costos que son fundamentales y sobre todo el nivel del usuario, o sea, el nivel de conducción. Una persona, lo seguimos repitiendo y lo repetiremos siempre, todas las personas conducimos de manera diferente, nadie conduce de manera similar. Entonces eso lleva a que los desgastes de los vehículos no sean uniformes. Es muy posible que haya gente que conduce siempre con el pie en el embrague, si el vehículo es mecánico, y entonces lo que va a hacer es quemar rápidamente los componentes de la caja. El disco, plástico y harín, o de repente hay gente que conduce con los neumáticos con medidas irregulares, por ejemplo, en algunos casos puede tener 30 en un lado un neumático, la otra la tiene con 32, la otra tiene con 34, la otra tiene con 28, entonces hay un desgaste irregular. Y por otro lado, por ejemplo, el hecho de que no se roten los neumáticos como deben hacerse cada 5.000 kilómetros, de manera frecuente, entonces eso induce o lleva a que los neumáticos, por ejemplo, tengan un desgaste de repente que dure mucho menos. En el caso de la batería, igual, la batería, si no se sigue los mantenimientos de rutina, en el caso de que la batería necesite periódicamente llevarse al servicio de electricidad, entonces de repente, por ejemplo, la batería no va a tener el mismo desgaste, el mismo ciclo de vida. Y todo eso afecta en los componentes, todo afecta en el valor final. Por eso es que en un vehículo nada es igual, todo es personalizado. Esa es la razón por la que Carros OK, desde que desarrollamos nuestro website y desarrollamos la empresa como tal, nos enfocamos en cada cliente, pero de manera personalizada. Cada cliente es un mundo y cada carro es su forma individualizada de presentarse. Entonces, la relación precio final tiene muchísimo que ver con la forma de conducción, con la forma individualizada de conducir de la persona. Esto también ustedes, amigos, tienen que tomar en cuenta para que, por ejemplo, ustedes podrían ver de repente, pero si en Carros OK me dijeron que un Hyundai Elantra cuesta menos de repente que un Toyota Corolla, y he tenido que pagar y he pagado más que un Toyota Corolla, a pesar de que la participación de mercado de Toyota Corolla es un poco más alta que la de Hyundai Elantra. O de repente me dijeron que el Honda Civic tiene un mejor valor de reventa que el Hyundai Elantra, o que de repente que un Kia Cerato, por ejemplo, que es el segmento en el que compite.
que compite el Honda Civic y el Toyota Corolla. Pero amigos, hay que tomar en cuenta que la depreciación también se hace en función, dijimos, a estado de conservación general. Si yo tengo un vehículo que tiene una buena posición en el mercado, no necesariamente me van a pagar más si ese vehículo, por ejemplo, lo veo frente a otro, tiene 50.000 kilómetros de recorrido, encuentro en el mercado un Toyota Corolla con 50.000 kilómetros de recorrido, un Hyundai Elantra con 50.000 kilómetros de recorrido, encuentro un Hyundai, un Honda Civic con 50.000 kilómetros de recorrido, pero de repente todos con el mismo kilometraje, pero de repente alguno de ellos sufrió un impacto y entonces, por ejemplo, le afectó toda la parte de la dirección. Entonces es muy posible que a pesar de que ese vehículo tenga un valor más alto de reventa en el mercado, ese vehículo ya no va a costar lo mismo. O sea, no es el hecho de que tenga una mejor posición en el mercado para yo decir, ok, por ese carro me van a pagar más. No. De repente ese vehículo tiene 50.000 kilómetros de recorrido y la persona, por ejemplo, sus neumáticos han tenido un desgaste irregular y vamos a encontrar que los neumáticos están súper gastados. Y vemos de repente que el otro todavía tiene los neumáticos que le aguantan unos 8.000 kilómetros, pero de repente encontramos un vehículo que ya le cambiaron los neumáticos. Entonces uno ve y dice, no, pero si este tiene neumáticos nuevos. Entonces, si yo sumo, si tengo mi carro, por ejemplo, que tiene aro de 17 pulgadas y multiplico por 4 neumáticos, estamos hablando que voy a cambiárselos, me va a costar aproximadamente $1.000 o $1.200 o $1.500, depende del tipo neumático que use, depende del perfil del neumático, depende de la medida de este neumático, entonces va a costar un poco más. Puedo comprar un neumático de $50, $60, pero es uno que no me sirve, solamente me da 35.000, 40.000 kilómetros de recorrido, pero tengo un vehículo que tiene neumáticos de duración de 65, 70.000 kilómetros de recorrido y que están impecables. De repente reviso, por ejemplo, que los aros de aleación, la persona que lo usa es una persona descuidada y está totalmente arañado, o simplemente que tiene un sistema de conducción totalmente diferente. Cada vez que entra a una curva, roza con los sardineles y entonces tengo todos los costados de los aros totalmente deteriorados. Y eso, por ejemplo, sí representa un problema, porque voy no solamente a afectar el sistema del rodamiento del neumático, sino que voy a afectar también el sistema de frenado y voy a afectar también el sistema de la dirección. Entonces, cosas de ese tipo que parecen simples, que parecen sencillas, que uno las puede descartar o dejar de lado, sí influyen básicamente en el valor final del vehículo. Entonces, acá lo que estamos viendo, amigos, es qué marca, por ejemplo, tiene un mejor o tendría un mejor valor de reventa en el mercado, siempre y cuando, lo que acabamos de decir, siempre y cuando se mantengan ciertos parámetros, que el vehículo esté en buenas condiciones, que el vehículo haya seguido los requerimientos que establece el concesionario o que establece la marca. Cada cierto tiempo necesariamente debe ir a hacerse sus servicios cuando le corresponde. Si yo llevo un vehículo, cuando me acuerdo, le hago cambio de aceite, imagínense, entonces ese carro, por muy buen nivel de reventa que tenga en el mercado, ese vehículo no me sirve. Definitivamente no me va a servir. ¿Por qué? Porque yo no puedo comprobar exactamente, por ejemplo, si el propietario le hizo los mantenimientos. Cada 5.000 kilómetros debe entregarme los sellados, porque los llevó al concesionario. Si no los llevó al concesionario, debe haber un registro o debe tener una factura, si lo llevó a un taller multimarca, o un recibo, una boleta donde aparezca que le ha hecho el cambio de aceite, por ejemplo, cada 5.000 kilómetros. Entonces de repente le toca a los 5.000 y se lo hace a los 8.000. Le toca si es aceite sintético, le toca a los 7.500 y se va a los 10.000, a los 12.000 kilómetros. Entonces, el fabricante, por ejemplo, sí
establece que en el caso de aceite mineral se pueda cambiar cada 5.000, en el caso de aceite sintético se cambia a los 7.500 o 10.000, algunas marcas están cambiando cada 10.000 kilómetros el aceite sintético, sobre todo si se trata de marcas premium. Entonces, y hay algunas marcas que ya lo están haciendo, como en el caso, por ejemplo, de Volvo, que a nivel internacional sugiere cambio cada 15.000 kilómetros, pero acá lamentablemente el aceite sintético se lo cambian a los 7.500, cuando la misma marca dice cámbiame el aceite cada 15.000. Entonces no sé por qué, bueno, de repente en Europa los aceites son totalmente diferentes y el nivel de la composición química, la composición orgánica no se afecta tanto de repente por el esquema del calor o del clima que existe, es posiblemente diferente, o tiene unos componentes, unos aditivos que hacen que el aceite dure mucho más. En Perú, por ejemplo, el aceite sintético se cambia solamente a los 7.500, en algunos casos 10.000. No hemos visto casos, por ejemplo, que estén haciéndolo cada 15. Por ahí de repente hay alguna marca que ya haya empezado a hacerlo cada 15.000 kilómetros. Nosotros en realidad lo desconocemos. Pero amigos, entonces, las marcas que tendrían mejor posición, los modelos que tendrían mejor posición, si comparamos el Toyota Yaris con Nissan Sentra, por ejemplo, de hecho, Toyota Yaris se lo llevaría de encuentro al Nissan Sentra. A pesar de que Nissan Sentra, por ejemplo, tiene un alto nivel de reventa en el mercado. Si nosotros revisamos el Nissan Sentra, por ejemplo, el Nissan Sentra, el modelo huevito, que uno lo conocía, ese modelo que es en la parte posterior, es media ovaladita, que no es el Sentra, el Nissan Sentra, el clásico, que es el clásico es el cuadrado, que hasta ahora uno lo puede encontrar en el concesionario y no supera los $10.000 como precio final de nuevo, y que solamente creo que le ponen una bolsa de aire y no tiene aire acondicionado o nada, pero bueno, ese modelo, por ejemplo, el Sentra tiene ese modelo huevito, ese tiene un alto valor de reventa. Si lo comparamos, por ejemplo, ese vehículo con un Toyota, estaríamos hablando, por ejemplo, con el Toyota Yaris, que podría competir. Y aquí ese Nissan Sentra, por ejemplo, podría tener un mejor valor de reventa. Si comparamos, por ejemplo, a un Hyundai Accent con un Toyota Tercel antiguo, por ejemplo, de los años 90, el Toyota Tercel llegó más o menos hasta el año 98, 2000. Si lo comparamos, por ejemplo, con ese modelo, definitivamente el Toyota Tercel es el que ha predominado básicamente en el mercado durante muchísimos años. Se ha llegado a pagar cifras hasta escandalosas por un Toyota Yaris. Nosotros, la verdad, decíamos, ¿cómo es posible que puedan pagar por un Toyota Yaris del año 98 hasta $6.000, $5.500? La gente pedía por su carro y sigue pidiendo por su carro eso. Ahora, bueno, dadas las condiciones de un mercado mucho más amplio, esto ha cambiado, pero eso es lo que la gente pedía, por ejemplo, por un Toyota Tercel. Y el Nissan Sentra, el clásico, el B16, por ejemplo, hay una versión, el B16, digamos, estándar, y hay otro Nissan Sentra, por ejemplo, que es el Twin Cam. Ese motor, ese vehículo motor Twin Cam, por ejemplo, ese tenía un alto valor de reventa en el mercado. Lo mismo, por ejemplo, ocurre si nos vamos al otro lado a ver, por ejemplo, el Honda Civic, un Honda del año 96, un Honda del año 97, motores 1.6, que venía en realidad con mayor equipamiento que todos estos vehículos, que el Hyundai Elantra, que el Toyota Corolla, porque el Corolla no tenía, por ejemplo, sunroof. En el caso del Honda Civic, el SI, que es una versión que viene con motor 1.6, ese doble árbol de levas a la culata y viene con motor VTEC, por ejemplo. Ese carro ha sido uno de los vehículos altamente preferidos en el mercado. El Honda Civic SI, ese vehículo, por ejemplo, había versiones que venían para el mercado nacional, había versiones que venían para el mercado norteamericano. Las diferencias en realidad eran no muy grandes, pero el SI
Por ejemplo, ese vehículo básicamente tenía una fuerte preferencia en el mercado. Ese carro uno ha terminado pagando incluso valores hasta de $5.500. Uno encuentra un vehículo de ese tipo y la gente paga. ¿Por qué? Porque ese vehículo viene, por ejemplo, con aro de aleación, viene con faro neblinero, viene con sunroof arriba, viene con doble bolsa de aire. En algunos casos creo que lo vi con 4 bolsas de aire. Viene con asientos eléctricos y tiene todo eléctrico, lunas, espejos, pestillos eléctricos. Y cuando uno abre y cierra las puertas, uno abre las puertas y las cierra, se va a dar cuenta la gran diferencia, por ejemplo. Por eso es que aquí comentábamos que un vehículo coreano no puede en el Perú, a pesar de que estas marcas han logrado, Hyundai y Kia han logrado ubicarse en el segundo y tercer puesto, no podíamos comparar, por ejemplo, la calidad y la tecnología de un vehículo japonés. Uno abre la puerta de un vehículo japonés y va a sentir el peso realmente. Se siente la diferencia. Y cuando ustedes compren un vehículo se van a dar cuenta, por ejemplo, si ese vehículo tiene asientos de cuero, se van a dar cuenta, por ejemplo, la vejez del cuero. En el caso, por ejemplo, de las camionetas de Hyundai, ahí podríamos hablar, por ejemplo, de una H1 que sí tiene, por ejemplo, una vida útil mucho más larga. El mítico Accent, por ejemplo, de los años 70 y tantos, 73, 76. Sí, el Hyundai, claro, era un motor 1.1 me parece. Esa versión, por ejemplo, era un vehículo que se vendía muchísimo. Se vendía bastante. ¿Por qué? Porque era un vehículo pequeño, era un vehículo bien comercial, era un vehículo que tenía buen equipamiento y era un carrito que en realidad permitía buena conducción, a pesar de que no tenía tanta ingeniería, tanta tecnología como la que tienen ahora los vehículos que se fabrican. Pero ese vehículo, por ejemplo, competía muy bien. El Excel, por ejemplo, el Hyundai Excel era un vehículo que se vendía muy bien y que tiene un alto valor de reventa en el mercado. Todavía podemos encontrar esos carros. Me parece que ese carro era del año, creo que no llegaba a los 90, 88, sí, 87, 88, 90, 92. Y de ahí ya vino a ser reemplazado por el Hyundai Accent. El 70 y tantos no he visto, en realidad no he visto, me confundí, en realidad no he visto ahí el Excel que sea más antiguo. Pero regresando, por ejemplo, al tema de la comparación del Hyundai Elantra con el Toyota Corolla, modelos de los años 94, 95, 96. Ahí, por ejemplo, encontramos que el SI, porque hay una versión que no es el SI, por ejemplo, el Civic, y esa versión tenía un menor valor de reventa o tiene un menor valor de reventa que el SI, porque sí, ese venía prácticamente, ese era el modelo de la gama top, por así decirlo, del Civic. Y como hay una versión que, por ejemplo, que no es el SI, que no traía sistema VTEC. Y el sistema VTEC en realidad la gente lo buscaba, ¿por qué? Por el nivel de potencia que le generaba al carro. La respuesta a la aceleración, es un excelente carro. La gente que tenga ese vehículo, en realidad hay mucha gente que no lo ha querido vender porque se lo ha quedado, porque realmente vale la pena. El carro es un excelente vehículo. Y luego encontramos, por ejemplo, un Subaru. El Subaru también tiene buen valor de reventa. Si nos vamos, por ejemplo, a ver la camioneta, la Station Wagon, en las camionetas, por ejemplo, de Toyota llegó a importar a Perú la Toyota Corolla Station Wagon, pero ya modelos antiguos, modelos del 96, 95, y ahí podemos encontrar, por ejemplo, la Subaru Impreza, que competía con este Toyota Corolla. En realidad la Subaru Impreza es una camioneta ya motor 2000, y el Elantra, la camioneta de Elantra, por ejemplo, venía también en motor 1.8, en algunos casos vino motor 1.6, y ahí competía, por ejemplo, este Subaru Impreza, esta Subaru Legacy, motor 2.0 o motor 1.8, que en ese entonces podíamos encontrar. Y si uno revisaba, por ejemplo, el mercado,
se iba a dar cuenta. Ahí, por ejemplo, no encontramos camionetas station wagon. En el caso, por ejemplo, de Nissan sí encontramos station wagon. La Nissan, no la de timón cambiado, que esa realmente no sirve, la Nissan AD. Ahí vi una camioneta Nissan, era la Nissan Sunny, me parece que era una camioneta también station wagon. Pero la diferencia, ahí también se pueden dar cuenta ustedes, amigos. En la Nissan, por ejemplo, la station wagon es una camioneta que venía con una carrocería realmente imponente, pesada. Comparábamos a la Toyota Corolla con la Nissan Station Wagon, y ambas camionetas tenían una buena carrocería. Si la comparábamos, por ejemplo, con la Hyundai, la Elantra, la Station Wagon, ya la Elantra, la Station Wagon era menos pesadita y su carrocería, digamos, era mucho más liviana. O sea, frente a un golpe, un choque, prácticamente la mejor respuesta la iban a tener las otras camionetas. Estas camionetas en realidad prácticamente ya no se ven. Una Subaru Impreza, una Subaru Legacy, en realidad era una camioneta que jamás se acaba de visto vehículos con 250.000, 300.000 kilómetros y prácticamente nada les había pasado. Luego, por ejemplo, había una camioneta que era muy buena, era la Suzuki Baleno también. La Suzuki Baleno en Station Wagon era buenísima. Acá en Perú dejaron de importar la camioneta, empezaron a traer vehículos más pequeños, el SX4, la Ignis, el Ignis, y bueno, vehículos más pequeños que en realidad sacaron al Baleno y recién lo han incorporado. Han dejado, por ejemplo, de importar en Perú las camionetas, las Station Wagon. La verdad no sé por qué, porque en realidad era mucho más funcional tener una Station Wagon que tener de repente a mucha gente que no tenía mucho dinero para comprarse una SUV, una camioneta más grandecita, una crossover, y podía comprarse una Station Wagon. O gente que de repente, por ejemplo, no era casada, era una persona soltera, pero que de repente le gustaba irse a la playa, le gustaba llevar todas sus tablas, le gustaba llevar sus cosas para la playa de camping y todo, y ahí metía todo y amontonaba todo en la maletera. La maletera de una Station Wagon siempre mucho más grande. Entonces, aquí tenemos, amigos, hemos regresado, por ejemplo, la época de los años 90, 94, 95, 96, donde nos encontramos con vehículos como el Toyota Tercel, ese es el legendario Toyota Tercel que jamás nadie, creo, consideramos acá, logró superarlo en valor de reventa en Perú. Hyundai, el Accent fue muy difícil, nunca lo pudo alcanzar al Toyota Tercel. En el caso del Nissan Sentra tampoco le pudo le pudo parar prácticamente el desarrollo que tuvo el Toyota Tercel. Cuando sale al mercado el Toyota Yaris, en el mercado realmente el vehículo se apodera del mercado, básicamente porque lo comentamos acá, por el nivel de concesionarios que existe o que tiene la marca japonesa. Entonces esta marca se logró imponer, y este modelo se logró imponer a nivel nacional por la respuesta de todos los concesionarios que tiene distribuidos a nivel nacional. 51 concesionarios frente, por ejemplo, a Nissan, que tiene como 22, 24 concesionarios. Realmente ya es fuerte la diferencia. Y eso ha determinado, por ejemplo, que en el caso de Yaris no haya podido ser superado. Nissan Sentra no logró superarlo. El Hyundai Accent tampoco logró superarlo. El Kia Rio no logró superar a Toyota Yaris. El Kia Rio, por ejemplo, trajeron una versión con caja de 6 cambios con la finalidad de competir fuerte. Lo frenó definitivamente a Yaris porque la gente buscaba un vehículo de repente mucho más económico. El hecho de tener, por ejemplo, un vehículo, una caja mecánica de 6 velocidades, definitivamente es mucho más económico que uno que tiene 5. Y ahí probablemente vino el hecho de poder aguantarle, de tener el crecimiento que había logrado Yaris, pero no le han quitado la supremacía en cuanto a valor final o a valor de reventa se refiere. El Kia Rio es un buen auto,
el Kia Cerato, por ejemplo, que compite con el Elantra, tampoco le pudieron hacer algo a esta marca japonesa. Lo han frenado solamente. Es como haber dejado que el león duerma o el rey duerma. Nosotros en algún momento dijimos que Toyota es el rey y lo es a nivel internacional también, y prácticamente como que lo han dejado ahí que duerma un rato para que en algún momento, cuando el mercado, por ejemplo, se dinamice acá en Perú, cuando el mercado empiece a crecer, ya no por el lado de vehículos convencionales, sino por el lado de vehículos híbridos. Toyota, por ejemplo, ingresó el Prius acá en Perú, y ese vehículo no pegó mucho porque lamentablemente el precio de llegada al mercado siempre de un híbrido o de un eléctrico todavía va a seguir siendo más alto. Entonces no pegó ese carro, por ejemplo, acá en el Perú. Se vendió muy poco y ahí está. Si revisamos, por ejemplo, el otro modelo, el Avensis, que ya es un motor ya de 2 litros, el Avensis compite con algunos modelos, por ejemplo, en el caso del Nissan Sentra, que llegó a venderse con motor 2000, el Avensis compite, por ejemplo, también con, ¿con qué? Hyundai no tiene, por ejemplo, una categoría motor de 2 litros. El Sonata ya es una versión mucho más alta. En el caso de Kia, la versión de 2 litros tampoco hay. Estamos hablando, por ejemplo, del Nissan Sentra, que es el que podría haber competido con el Avensis. Luego en Chevrolet, por ejemplo, tampoco, porque Chevrolet en vehículos pequeños solamente tiene el Chevrolet Spark, que es el vehículo pequeño, el Chevrolet Aveo, el Cruz, y el Cruz, por ejemplo, no logró competir tampoco con el Elantra, a pesar de que los motores son similares, motor 1.8, pero no se ha logrado vender tanto como se vende el Toyota Corolla, y el nivel de depreciación, por ejemplo, de un Chevrolet Cruz es mucho más alto, por ejemplo, que un Toyota Corolla. Entonces, Cruz no logró alcanzar tampoco en este segmento, no logró alcanzar al Toyota Corolla. En el caso de Chevrolet con el Aveo, que ya competía en un segmento más pequeño, posiblemente con el Toyota Yaris motor 1.3, porque el Aveo se fabricó motores 1.4, y entonces la idea era que compita directamente con ese modelo, pero tampoco le hizo mucho daño. Lo han frenado efectivamente porque la torta ya se empezó a repartir de manera diferente. Si nos vamos al caso, por ejemplo, de Suzuki sí pudo de repente competir muy bien en el caso del Toyota Corolla con el Suzuki Swift, el motor 1.5 un poco que frenó al Toyota Corolla, al 1.6, frenó también el desarrollo del Hyundai Elantra, motor 1.6, frenó al Kia Cerato, porque el Suzuki Swift es un modelo realmente muy interesante. Acá nosotros le hicimos una crítica cuando la marca, el representante de la marca, que es Derco, importó directamente a Perú una versión en motor 1.2 que no tuvo realmente muy buena aceptación. Ese vehículo le quitaron en realidad lo que tenía el motor 1.5 del Suzuki, el Swift. El Swift, por ejemplo, venía con aro de 15 pulgadas, venía con faros neblineros, venía interiormente con 2 o 4 bolsas de aire. Bueno, yo usé uno del año 2007 y recuerdo que ese carro tenía dos bolsas de aire, no tenía 4. Pero tenía, por ejemplo, control de temperatura exterior, tenía el mando del audio en el volante, tenía el control del audio, tenía el control de los espejos eléctricos, lunas, espejos pesqueros eléctricos, y era un vehículo realmente muy interesante, el motor 1.5. En este caso, por ejemplo, el Suzuki Swift no lo pudo afectar, por ejemplo, al Honda Civic.
Se afectó el Honda Civic cuando en Perú se trajo el motor 1.7 que no tuvo mucha respuesta. Y cuando, por ejemplo, Subaru trajo la versión que no era, trajo el hatchback, me parece, del Impreza. El Impreza hatchback realmente no pegó, la gente no le gustó ese modelo. El Subaru Impreza sí competía muy bien y competía muy bien con el Honda Civic, sobre todo en cuanto a potencia y en cuanto a desarrollo. Y por ahí, por ejemplo, ya veíamos que la categoría de potencia, en cuanto a aceleración, en cuanto a equipamiento se refiere, ya solamente prácticamente Honda competía con Subaru, porque el Mazda 3 un poco como que no se ajustaba, porque el Mazda 3 hay una versión que salió en motor 2.0 y otra versión que salió en 2.5. Entonces, por ahí algo lo quisieron afectarlo, pero la verdad no lograron, porque Subaru tiene un motor boxer que realmente eso era lo que se imponía. Y en el caso de Civic, por su sistema de VTEC, se imponía con ese sistema de inyección electrónica que permitía que la apertura de válvulas le permitiera mayor potencia y le diera autonomía de combustible. Entonces eso llevaba a la marca a un nivel de reventa mucho más alto. Si seguimos revisando, por ejemplo, en el caso de la octava marca, que es esta marca alemana Volkswagen, en el caso del Gol, por ejemplo, el Gol tenía un nivel de reventa muy bueno, muy interesante, hasta que empezaron a salir otros modelos y la marca se fue un poco achicando y se ha quedado ahí un poco como detenida y su crecimiento no ha avanzado. El Gol era un vehículo que tenía muchísima preferencia, y no solamente el Golf. Llevábamos, por ejemplo, al Golf, que ese modelo, por ejemplo, competía muy bien, el Golf competía de lejos con el Honda Civic y con Subaru Impreza, a pesar de que el Golf, por ejemplo, tenía una mejor potencia. Ese vehículo, el Golf ha sido mítico realmente, es uno de los vehículos de altísima preferencia y un valor de reventa en el mercado muy bueno, muy interesante. No ocurría, por ejemplo, lo mismo con vehículos antiguos, por ejemplo, de Volkswagen, como el Passat, por ejemplo, que no tuvo mucha aceptación, el modelo no salió al parecer muy bueno, pero por ejemplo el Amazon era un vehículo mucho mejor. El Amazon era un vehículo que caminaba mucho mejor, tenía una mejor respuesta. He visto Amazon, por ejemplo, que han durado un montón de años y mucho mejor que el Passat, que logramos desarrollar en los años 90, 95 y un poco más atrás. Luego tenemos, por ejemplo, la marca francesa Renault. En realidad esta marca acá en Perú ha llegado solamente con el Logan, hay otro, el Dacia, creo. Modelos pequeños, en realidad no recuerdo muy bien estos, hemos vendido muy pocos de Renault, pero el problema que tenía Renault, por ejemplo, cuando queríamos nosotros encontrar un mejor valor de reventa, Renault Megane, por ejemplo, era una versión que tenía buen nivel de equipamiento. El problema que tenía esta marca, y que venimos criticándola también hace buen tiempo, es el hecho de que no se ha modificado, y se lo preguntamos, por ejemplo, en el lanzamiento de una de las camionetas que Renault trajo acá al mercado peruano hace poco. Ha lanzado una camioneta, la Logan, me parece que fue el Logan, la 2017, que ya se desarrolla en el mercado de Corea del Sur, se hace esa camioneta, y que fuimos a su lanzamiento, y cuando entrevistamos al gerente comercial de Renault, que no nos dejaron lamentablemente entrevistar al gerente general, cuando le preguntamos, por ejemplo, cuál era el enfoque que tenía la marca respecto a recambios futuros, al parecer todavía no se habían modificado o no se han percatado. Renault tenía un grave problema porque la marca exigía, según lo que decía el concesionario, los concesionarios en Perú decían que se obligaba a que la faja de distribución, por ejemplo, se cambiara cada 50.000 kilómetros o cada 60.000 kilómetros, como lo hacía, por ejemplo, Hyundai también. Hyundai cambiaba cada 60.000 kilómetros, cuando lo normal es que se cambie cada 100.000.
A esto obedece, por ejemplo, el hecho de una mejor posición de las otras marcas, el nivel de valorización, el nivel de precio final, el nivel de rescate final, el nivel de reventa, obedece a este nivel de recambios. Un Toyota Yaris, por ejemplo, se cambia a los 100.000 kilómetros. Un Nissan Sentra, por ejemplo, no usa faja de distribución, usa cadena. Entonces la cadena se cambia a los 250.000 kilómetros. Y eso marca la diferencia en cuanto a valor de reventa se refiere. Y en el caso de Renault, por ejemplo, la faja de distribución se cambiaba cada 50-60.000 kilómetros, que a nosotros en realidad desde nuestro particular punto de vista tal vez estemos equivocados, pero nos parecía realmente un abuso. Y el hecho, por ejemplo, de cambiarse los palieres a los 50.000 kilómetros también generaba otro problema realmente para la marca. Por eso creemos que, por ejemplo, esta marca no llegó a impactar en el mercado, no llegó a impactar porque es una marca de mucho valor. Renault acaba hace poco de comprar el equipo Lotus que participa en Fórmula 1 y con el equipo de Lotus están haciendo un performance buenísimo en Fórmula 1 porque ahí es donde se mide realmente quién es mejor que otro. En la Fórmula 1 es donde uno puede determinar exactamente al llevar el vehículo a su máximo nivel, al llevar a su vehículo a su máximo nivel. Escuchen ustedes, amigos, o revisen ustedes el blog de Carlos OK, hay una entrevista que le hicimos a este corredor Arriola, que él corre, por ejemplo, corrió también en el sur, no me acuerdo en qué campeonato, pero, por ejemplo, ahí él hablaba de que este nivel de respuesta, como nosotros le decíamos, es mucho más alto, o sea, los niveles de exigencia son mucho más altos. La Fórmula 1 justamente lleva eso, a exigir, a estresar el motor a su nivel más alto para romperlo. Si el motor ha llevado a un nivel de temperatura altísimo aguanta, entonces ese motor está bien diseñado, está bien desarrollado y es el prototipo para el lanzamiento de un modelo determinado. Y eso es lo que ocurre porque se revisan pastillas de freno, se revisan suspensiones, se revisan amortiguadores, se revisa carrocería, se revisan neumáticos para saber exactamente cuánto pueden aguantar esos neumáticos llevado a ese nivel extremo. Y en Perú, lamentablemente, por ejemplo, Renault, siguiendo un concepto totalmente diferente, no sabemos si es porque la marca, no hemos consultado a Francia realmente, pero acá en Perú, por ejemplo, la marca que lo tiene, el representante de la marca, que es Maquinarias, siempre nos dijo que se trataba de especificaciones de la marca que viene ya desde afuera, o sea, son requerimientos de la marca para cambiar. Eso habría llevado a que la marca no tenga un buen valor de reventa. Si nos vamos, por ejemplo, a Mitsubishi, que es una de las marcas que está en el puesto 10º, Mitsubishi, por ejemplo, en sedanes realmente no competía. Mitsubishi tenía el Mitsubishi Sapporo, que es del año de los 80, es una versión que venía en motor 1.8, que era un excelente vehículo, pero que no tenía un buen valor de reventa. No, prácticamente no competía porque era un carro muy grande. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, competía con el Toyota Cressida o Crescida de esa época, de los 80, 85, pero no tenía un nivel de aceptación alto porque recién estaba ingresando al mercado. Ahí estaba, por ejemplo, el Toyota Crown, que era un excelente vehículo, motor de 3 litros. Teníamos el Nissan, el Skyline también, que era un motor gran, un vehículo de muy buena respuesta. Pero el Sapporo, por ejemplo, no logró encontrar un nivel de aceptación o un nivel de preferencia que lo pudiera ubicar en un nivel mucho mejor que el que tiene ahora. En el caso, por ejemplo, de los otros sedanes, el Mitsubishi Galant vino en motor 2.0, es un excelente vehículo que tenía, por ejemplo, una ingeniería que no tenían otros vehículos, y ahí, por ejemplo, este Mitsubishi Galant competía directamente con el Subaru Impreza, motor 2.0, aunque en ese entonces, por ejemplo, solamente venían motores 1.6, pero, por ejemplo, trataba de competir también con el Toyota, el Avensis,
y el Toyota, el Mitsubishi Galant, era realmente un excelente vehículo, pero su nivel de aceptación en el mercado también fue pobre. No logró posicionarse como buen vehículo, a pesar de que ese vehículo es muy bueno. Porque, por ejemplo, la caja que tiene es una Invex, Mitsubishi fue desarrollando la Invex 1, la Invex 2, parece que hasta la Invex 3, y ese vehículo leía y se ajustaba, por ejemplo, al sistema de conducción del conductor. O sea, leía, la computadora leía cómo el conductor manejaba, cómo imprimía la velocidad, y la caja se iba ajustando a ese esquema. En realidad este Mitsubishi Galant era excelente. La otra versión, por ejemplo, el 2.5, el Mitsubishi Galant, el BR 2.5, era ya un V6. Este carro también era una bala, era un buen vehículo, pero tampoco logró tener una buena preferencia. El Mitsubishi Lancer, ese vehículo intentaba competir con el Honda Civic. Competía con el Honda Civic. Nosotros, cuando le hacíamos el comparativo, yo recuerdo cuando trabajé para Mitsubishi en el año 2000, hacíamos el comparativo, y realmente ese vehículo, en cuanto a potencia, en cuanto a desarrollo, podía haber competido muy bien con el Honda Civic, pero lamentablemente no lo trataron muy bien al modelo, y el modelo se quedó prácticamente ahí como guardado en el closet, y nunca ese vehículo despegó. Hace poco, más o menos hace 1, 2, 3 años, la marca ha intentado recuperar su participación de mercado, considerando, por ejemplo, enfocándose en el nivel de la calidad que tiene esta marca, y relanzaron el modelo, el Lancer en motor 1.6 y en motor 2.0, pero por ahí, por ejemplo, todavía no ha alcanzado el nivel que espera la marca. El Lancer compite con Honda, compite con Subaru, compite también con el Toyota Corolla. Podríamos decir que podría competir también con el Elantra y con el Kia Cerato. Pero, por ejemplo, este Lancer, a pesar de que se le ve imponente, todavía su nivel de reventa no es muy bueno. Su nivel de reventa no ha alcanzado el nivel que se espera de una marca con un nivel de tecnología que, si la comparamos con otros, estaría prácticamente similar entre todas las japonesas, superando de lejos a los vehículos coreanos, pero no superando, por ejemplo, en participación de mercado. La participación de mercado, por ejemplo, en Mitsubishi todavía no es muy buena, y eso determinaría que los precios finales de reventa no logre la marca ubicarlo todavía en un nivel alto. Entonces, el otro modelo, por ejemplo, que ha ingresado, el Mirage, es el ya vehículo más compacto, motor 1.3, creo que lanzaron también una versión 1.1. Esa versión está intentando querer posicionarse en el segmento de los compactos, para un poco abrirle el camino a Mitsubishi para ir mejorando su posición en el mercado. Tiene mucho trabajo por hacer, hay bastante por hacer en esta marca japonesa, que acaba de ser comprada hace poco por Nissan. Nissan anunció en Estados Unidos la compra de Mitsubishi, y dentro de poco, tal vez, amigos, ya tengamos en la representación de maquinarias, también podríamos pensar en que podría estar siendo manejada acá en Perú la marca Mitsubishi, de repente los sedanes. El mercado internacional está virando muchísimo, está cambiando mucho, y es consecuencia de las nuevas tendencias que existen en el mercado. Nos hemos pasado 5 minutos, amigos, solamente para decirles que si tienen interés en vender sus vehículos, revisen nuestro sitio Carros OK Perú. Estamos en la zona nosotros hay una zona donde lo vamos a encontrar, carrosok.com, encuentran lo mejor. Ahí pueden ingresar ustedes, amigos, a publicar sus vehículos directamente, a venderlos. Ahí tenemos una zona comercial para Perú, en la que ustedes pueden empezar a promocionar sus vehículos, o a través de este Facebook, si ustedes quieren vender sus vehículos, envíenlos por inbox, y nosotros vamos a ir promocionando sus vehículos. Ya ingresó hace 1 o 2 días atrás el BMW que hemos venido promocionando. Hemos visto ahí que han
algo de 5.000 personas han visto este vehículo. Está en muy buenas condiciones, es fabricación 2014, compraron en el 2015, la cifra está en 31.990 dólares. Hay también un BMW 523 del año 2010, modelo 2011, en algo de 23.000, se puede recibir ofertas hasta 21. Tenemos también un BMW 520 del año 2014, comprado en el 2015, 25.000 kilómetros más o menos. Este vehículo, la cifra está alrededor de los 32.990 dólares. Una BMW X3 fabricada en el 2012 también, que está en muy buenas condiciones, y el valor está por ahí entre 32.000 dólares también. Estos dos vehículos son facturables. Revisen nuestra zona, amigos, de Facebook, si les gusta más el Facebook que la zona de Carros OK. Ahí están, hay varios vehículos más. Los esperamos el día lunes. Vamos a seguir tocando qué vehículos se deprecian mucho más. Vamos a seguir evaluando las marcas francesas, vamos a seguir evaluando marcas americanas, y vamos a seguir revisando ya en conjunto todas las otras marcas. Los esperamos el día lunes a la misma hora, amigos. Gracias por estar con nosotros. Lunes 8 de la noche.